Muchas gracias. Bueno, ahora sí, formalmente les damos la bienvenida al webinar sobre economía circular. Este webinar es organizado en coordinación por el Centro de Excelencia de Cambio Climático y Economía Circular de Latinoamérica y el Caribe, el capítulo regional de IGUA para América Latina y el Caribe, la Red Iberoamericana de Gestión de Recursos para la Economía Circular, RIGREC, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Mi nombre es María Candela Zafiro Tachetti. Yo apoyo las actividades de contaminación y químicos en el área en la oficina regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y antes de iniciar voy a compartir con ustedes algunos aspectos prácticos. En primer lugar, el webinar va a tener una duración aproximada de 2 horas. La sección de preguntas y respuestas tendrá lugar luego de las presentaciones. Les agradecemos que puedan ir dejándonos en el chat consultas, comentarios, y se nos pueden indicar a qué panelista está dirigido, muchísimo mejor. Y como siempre se estará compartiendo la grabación y las presentaciones luego de la sesión. No me quiero extender mucho más. De parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente siempre es un placer participar en este tipo de eventos, apoyar y trabajar junto a Marcelo, a Tilio y a María. Siempre los eventos o las temáticas han sido ya establecidas como, de los eventos ya han sido establecidas como prioritarias por los países de la región, sobre todo en el marco del Foro de Ministros y Ministras para el Medio Ambiente. Entonces, bueno, un gusto. Tendremos más adelante ya una especialista del PENUMA compartiendo y conversando con ustedes sobre economía circular. Entonces, sin más, le voy a dar paso al señor Marcelo Rosso. Él es representante del capítulo regional de IGUA para América Latina y el Caribe y miembro fundador del Centro de Excelencia de Cambio Climático y Economía Circular. Marcelo, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias, María Candela. Muy buenos días a todos los participantes. En representación del capítulo regional para Latinoamérica y el Caribe, les doy las gracias a los coorganizadores de esta webinar, a RIGREC, naturalmente a UNEP, al Centro de Excelencia para el Cambio Climático y la Economía Circular por esta nueva webinar de divulgación, que en este caso va a tratarse específicamente sobre la temática tan actual de la economía circular y con tanto potencial de crecimiento. Así que sin más y para no demorar esta webinar, quisiera dar lugar a la primer panelista. La primer panelista es Natalia Nupieri. Ella es diseñadora de indumentaria de la UBA en Argentina, cuenta con un posgrado en economía circular por la UPC de Barcelona, es parte del equipo de gestión de proyectos de la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad de Tecnocampus de la Universidad Politécnica de Cataluña, es miembro de la Red Iberoamericana de Gestión de Recursos para la Economía Circular, RIGREP, que como les dije es coorganizador de este evento. Así que Natalia, te doy la bienvenida, el piso es tuyo, buenos días. Hola Marcelo, gracias. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Ahí me ven? Sí, Natalia, perfecto. Sí, se ve bien. Vale. Bueno, como dijo Marcelo, yo pertenezco a la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad en el equipo de gestión de proyectos. Y, a ver, aquí. Hoy vamos a hablar de un breve panorama del estado de la economía circular en España y Cataluña, basándonos en 2 estudios en los que ha participado la cátedra a la que pertenezco, para luego focalizar en el territorio del Maresme, que juega un papel muy importante en el camino estratégico hacia la sostenibilidad territorial. Hablaremos del caso del Maresme Circular, la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad del Tecnocampus y su razón de ser, y por último presentaremos el RIGREC,
la red de gestión de recursos para la economía circular con alcance iberoamericano, que nos sirve de puente para generar diálogos con Latinoamérica, como el que hoy estamos teniendo gracias a Tilio Sabino y el Centro de Excelencia, ISWALAC, junto al Programa para el Medio Ambiente de la ONU. Bueno, y este encuentro que me hace muy feliz porque a pesar de que yo estoy en Barcelona, vengo de Buenos Aires y siempre mi corazón está en mi región. Bueno, ya todos sabemos que la economía circular es un nuevo modelo de producción y consumo que asegura un crecimiento sostenible en el tiempo. Con este modelo podemos impulsar la optimización de los recursos, reducir el consumo de materias primas y recuperar los residuos, reciclándolos o dándoles una segunda vida como nuevo producto. El proyecto Economía Circular España es un informe general de recomendaciones publicado en enero del 22 y realizado por Accenture, la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad de Tecnocampus, la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y FUNSEAM. Está basado en el aporte de expertos y encuestas realizadas a más de 100 empresas y asociaciones de 11 ámbitos sectoriales. El objetivo de este informe es identificar carencias y definir prioridades hacia la adopción de la economía circular en España. Entonces hoy yo no voy a explicar exactamente de qué trata la economía circular, sino que voy a recorrer estos informes. Entre todos los resultados obtenidos, que son muchos, y se puede consultar el informe en el link, acá tienen la fuente, pero también creo que María puede pasar los links de los documentos que voy presentando por el chat. Pueden encontrar muchísima más información. En este caso, creemos que es interesante rescatar las 9 principales áreas de mejora para la implementación de la economía circular que, bueno, en España, que comienzan por la necesidad de una reindustrialización circular, ya que después de un periodo de desindustrialización debido a la deslocalización de actividades, España tiene la oportunidad de fomentar la reindustrialización apoyándose en las tecnologías circulares y Industria 4.0. La agenda de la economía circular genera actividades nuevas y reconvierte sectores hacia la valorización de residuos y extensión de vida útil de productos, facilitada por las tecnologías 4.0 como la impresión 3D o la robótica. También resulta clave el desarrollo de clústeres industriales y energéticos que apoyen la simbiosis industrial y energética. Por otro lado, la economía circular exige potenciar cadenas logísticas circulares, como la logística inversa, que es la recuperación y distribución de bienes valorizados, así como la reparación y mantenimiento, con gran impacto potencial en la creación de empleo. Las cadenas logísticas tradicionales no están preparadas para actividades de logística circular, que tiene que ver con la recogida, clasificación, valorización, mantenimiento predictivo, reparación y reventa. Sin una potente red de logística inversa, la transición hacia la economía circular no sería viable. Por otro lado, la gestión circular de los residuos industriales es un eslabón crítico para hacer posible la economía circular y exige acciones tanto desde el lado de la demanda como de la oferta de materiales valorizados. Además, hace falta una estrategia estatal de red de plantas de tratamiento y valorización de acuerdo con la jerarquía de tratamiento de residuos. En paralelo, la empresa española acumula un retraso en la adopción de las nuevas tecnologías necesarias para pivotar la economía circular, que exige apostar por el desarrollo tecnológico y la digitalización provenientes de la cuarta revolución industrial. Es clave asegurar entonces la transferencia de conocimiento a las pymes mediante instrumentos específicos, apoyar las tecnologías de valorización, como la separación de fibras, reciclaje de plásticos, biogás, etc., y el desarrollo de nuevos materiales de larga duración basados en residuos o en fuentes renovables. En cuanto a los marcos de gobernanza público-privada, sabemos que los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular 2030 hacen indispensable la creación de marcos jurídicos como el PERTE, el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia Español, y de programas específicos dotados de recursos orientados a objetivos concretos, que impliquen tanto a los agentes públicos como privados.
A nivel de regulaciones, impuestos y ayudas, se considera importante para este estudio y después de toda esta investigación, implantar ecoetiquetas en sectores clave, establecer la figura del residuo industrial recuperado y cuotas mínimas de contenidos recuperados en la producción. Por otro lado, asegurar apoyos directos a la transición e incentivos fiscales para el uso de materiales circulares y actividades de reparación y extensión de bienes, potenciando inversiones en actividades industriales de valorización. Tanto en el ámbito de la administración como en el empresarial, urge, además, fomentar valores y cultura en torno a metas de sostenibilidad, así como programas de formación regladas, como la universitaria y las formaciones profesionales, y formación continua en las empresas y las instituciones. Esto aceleraría la adaptación de la Agenda Verde. Una barrera al cambio significativa en este sentido es la carencia y escasez de los roles y perfiles profesionales necesarios para pivotar a una economía circular. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Agenda Verde representa un vector de creación de empleo muy importante. La compra pública directa representa aproximadamente un 14% del PBI español, con lo cual constituye un importantísimo elemento de movilización del mercado de proveedores. Entonces, en esta transición hacia la economía circular será clave incorporar criterios sostenibles en todos los niveles de la administración y promover las finanzas verdes en la regulación bancaria. Por último, los consumidores finales deben ser incluidos como parte de las cadenas de valor de las dos organizaciones, debido a que son los agentes que determinan la viabilidad de los productos y servicios en el mercado. Una barrera al empoderamiento del consumidor es la heterogeneidad de los hábitos de consumo, que repercute en el diseño de incentivos efectivos para conseguir su participación en metas climáticas y sociales vinculadas a la transición energética, la economía circular y los ODS. En esta línea, es necesario aprovechar las tecnologías de manejo de datos para diseñar incentivos transversales a la variedad de intereses, protegiendo la identidad y los datos personales. En la actualidad, de las 5 prácticas circulares identificadas en este estudio, las 2 que resultan en una mayor adopción por parte de las empresas encuestadas se vinculan al ahorro e implementación de recursos renovables y a la recuperación de los recursos. Sin embargo, a 3 años vista hay un gran potencial de generación de valor en aquellas que presentan una adopción menor, como son la extensión de vida útil, producto como servicio y las plataformas de uso compartido. Respecto de la colaboración público-privada, según las empresas, existen 3 áreas clave para desarrollar la economía circular: la investigación, desarrollo e innovación, sobre todo con inversión en proyectos piloto, las cadenas de valor circulares y las regulaciones y normativas como la responsabilidad ampliada del productor, entre otras. Si hablamos de cómo se estructuran, se comprometen y se organizan las empresas, podemos decir que el 82% de estas empresas dicen estar vinculadas a la economía circular. Sin embargo, solo el 50% dice tener mecanismos de gobierno propios orientados a la economía circular. Y apenas el 22% busca reducir sus costos por medio de la economía circular. Además de que, hablando de capital humano y formación en roles específicos, como veíamos en las 9 áreas clave anteriores, la mitad de las empresas tiene aún al director general como responsable directo de la economía circular. Entrando ya en Cataluña, hasta ahora hablamos de España, si entramos en Cataluña vamos a tomar este informe, los datos que arroja la edición 2022 del Barómetro de la Economía Circular de la empresa catalana, un estudio donde también ha participado la cátedra a la que pertenezco. El enlace está en la imagen de las diferentes placas, están los enlaces, pero también creo que María lo puede compartir. Este es el segundo barómetro. El primero fue en el 2020, es bianual, y el objetivo es poder valorar el grado de conocimiento y de implementación de la economía circular en el conjunto de las empresas de Cataluña, sobre todo en relación al marco institucional de la economía circular, leyes, planes, estrategias e instrumentos de soporte. Bueno, se encuestaron unas 204 empresas, y podemos decir que para la mayoría de estas empresas la economía circular tiene que ver con la reducción de residuos, reutilización y extensión de la vida,
reciclaje de materiales, componentes y productos. Estos son los tres definiciones que se asocian más a la economía circular actualmente para las empresas. Los principales motivos para tomar iniciativas relacionadas con este modelo económico son reducir riesgos ambientales y dependencia de recursos escasos, alcanzar objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar costos. Estas motivaciones representan un cambio respecto de las expresadas en la encuesta del año 2020, cuando se consideraban más importantes la reputación corporativa y responder a las necesidades de los clientes. La buena noticia es que el 60% de las empresas encuestadas cree que la transición hacia la economía circular es urgente, y este porcentaje se distribuye de manera muy transversal entre empresas pequeñas, medianas y grandes. A la hora de incorporar la economía circular en la cadena de valor, el 66% de las empresas prioriza la mejora en la eficiencia de los procesos. Más de una tercera parte de las empresas que han hecho inversiones afirman haber recibido ayudas, siendo el Hub Cataluña Circular la plataforma pública de información y acompañamiento más conocida por las empresas, con un 26%. Las principales barreras detectadas a la hora de implantar prácticas o modelos de economía circular son la disponibilidad de materiales reciclados de alta calidad y la dificultad de recuperar materiales para el reciclaje, especialmente para las empresas más pequeñas del sector industrial y de la construcción. La aplicación de métricas para evaluar el impacto de las iniciativas de las empresas en economía circular sigue siendo un tema con un fuerte espacio de mejora, especialmente en las empresas pequeñas que no tienen tan integrada la economía circular a su estrategia. Hagamos ahora zoom en el territorio. El Maresma, o Maresme, es una de las 7 comarcas más pequeñas de Cataluña, con casi 400 kilómetros cuadrados de superficie. Sin embargo, es la 4ª comarca más poblada de esta comunidad autónoma española, con más de 460.000 habitantes. Sabemos que para empoderar a los agentes de cambio, la economía circular necesita de la interacción en el territorio en los 4 niveles: gobierno y administración pública, industria y tejido productivo, academia y dimensión social. Por eso vamos a hablar de esta estrategia Maresme Circular, que surge siguiendo este lineamiento de la integración de los 4 ejes. Una articulación entre estos ejes con el Consorcio para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Maresme, como entidad adscripta al sector público del Ayuntamiento de Mataró y creada para la gestión de tratamientos de los residuos municipales en la comarca del Maresme. Con más de 30 años de recorrido a sus espaldas, este consorcio alcanzó una reconocida trayectoria y prestigio internacional, apostando por la innovación ambiental y energética del territorio. Y desde 2012 dispone de una instalación de referencia como es el Centro Integral de Valorización de Residuos del Maresme, que ha pasado a dar servicio aproximadamente a 1 millón de habitantes entre el Maresme y el Valle Oriental. También el proyecto de creación del Parque Circular Mataró-Maresme, concebido para dar cabida a actividades dirigidas a la participación ciudadana y otras de tipo industrial, por lo tanto integrando industria y sociedad, aporta un valor añadido para contribuir a cerrar círculos de aprovechamiento en la aplicación práctica del concepto de economía circular. Este Parque Circular Mataró-Maresme es un concepto disruptivo y pionero a nivel nacional e internacional. El proyecto se está construyendo actualmente por fases. La primera es la que corresponde a la construcción del Espai Refer, o espacio rehacer, que englobará un conjunto de servicios gratuitos para la ciudadanía destinados a la reducción de residuos, servicios de asesoramiento para la autorreparación en diferentes ámbitos y demás, además de actuaciones de inclusión social de colectivos en riesgo. Y como eje académico, la Cátedra de Economía Circular y Sostenibilidad de Tecnocampus, el centro universitario adscripto a la Universidad Pompeu Fabra. En esta propuesta, el Tecnocampus, como parque tecnológico, integra la cadena de valor del sistema de investigación, desarrollo e innovación en el Maresme, creando un ecosistema en el territorio y de esta forma potenciando el binomio universidad-empresa.
Y a su vez, desde la cátedra, estamos trabajando para contribuir a la sostenibilidad y resiliencia del territorio, incorporando estrategias de economía circular a través de un modelo integral de actividades de docencia con divulgación y formaciones en grado y posgrado, cursos de especialización, asignaturas optativas, prácticas de estudiantes en empresas de economía circular, premios a trabajo finales de grado, también cápsulas formativas in company para los 3 ejes, administración, industria y ciudadanía. También tenemos actividad en proyectos de investigación para la generación de nuevos conocimientos en el campo de la economía circular, redes de trabajo y académicas internacionales, y también dirección de tesis doctorales y doctorados en colaboración con la administración y la empresa. Y por último, transferencia tecnológica bidireccional, es decir, desde y hacia el ecosistema. Estos son los proyectos de transferencia tecnológica que son gran parte de la tarea de la cátedra. En este sentido, asesoramos y acompañamos en la definición e implementación de estrategias de circularidad al servicio de todo el ecosistema, porque nuestro rol es convertirnos en referentes en docencia, investigación y transferencia de conocimiento para dar respuesta a los retos que se plantean en materia de economía circular y que permiten empoderar a los agentes de cambio, generando un espacio de sinergia como catalizadores de impacto para el territorio desde una perspectiva de actuación local. Sonia Llorens, exdirectora de la cátedra, nos dice que la economía circular se fundamenta en el Back to Future. Recuperamos patrones de comportamiento perdidos y aplicamos tecnología de mañana. Esta transformación aplicada a la sociedad en general, industrias y entes públicos, y no trata ya de competitividad, sino de resiliencia. Y bueno, por último, entre los trabajos en red que realizamos, se crea en marzo del 2021 RIGREC, con foco en la gestión de residuos sólidos suburbanos en su origen. Fue la Red Iberoamericana de Gestión de Residuos para la Economía Circular, hacia un modelo social sostenible y de economía circular con un alcance iberoamericano, y al surgir como una iniciativa entre la Cátedra de Economía Circular y el Consorcio de Residuos del Maresme, mantiene este mismo espíritu estratégico que busca integrar los ecosistemas de acción, tanto público como privado, con los objetivos de investigación y desarrollo, debate técnico y divulgación del conocimiento, cooperación e intercambio entre miembros, formación, colaboración con entidades públicas y privadas y sensibilización social. Entre el 21 y el 22 realizamos diversos seminarios en gestión de residuos, pero a comienzos de este año y con el objetivo de reforzar el impacto en la cadena productiva y el entramado público-privado, identificamos la necesidad de ampliar este marco de actuación que no se limite únicamente a la gestión de residuos urbanos y que extienda su alcance al campo transversal de la economía circular, incluyendo entre sus ámbitos de acción también la gestión de residuos, uno más de los ámbitos de acción. Entonces cambiamos parte de nuestro nombre y reemplazamos residuos por recursos y nos propusimos diversas acciones, entre ellas estas acciones formativas junto a Igualac, el Centro de Excelencia. Así que, como idea final de esta presentación, los invitamos a sumarse a RIGREC y también manifestamos nuestro interés como cátedra para adherirnos tanto a la Coalición de Economía Circular de Latinoamérica, como también poniéndonos a disposición de cualquier colaboración en la que podamos participar. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Excelente presentación. Nos dio una visión de cuál es la situación en el Maresme, algo en España y lo interesante de RIGREC. Muchas gracias. No sé si después tienen preguntas, pero le voy a dar la palabra a Atilio Sabino. Atilio Sabino es el director ejecutivo del Centro de Excelencia para la Economía Circular y el Cambio Climático, que hemos desarrollado dentro del capítulo ISWALAC. Obviamente él ha sido presidente de ISWA y fundamentalmente un amigo, así que le doy la palabra a Atilio para que a partir de acá siga la moderación. Hola, Doc. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Nati, brillante tu exposición. Y bueno, de acá desde el Centro de Excelencia nos pareció
que la mejor introducción que podemos hacer a este webinar es ir a las cosas directamente, ¿no es cierto? O sea, contar cuáles son concretamente la aplicación de la economía circular en cada una de las sociedades. A la economía circular podemos llegar por dos vías, o sea, haciendo un camino de abajo hacia arriba, donde la sociedad, las empresas, la academia tienen un rol protagónico y una decisión protagónica, y también haciendo de arriba hacia abajo, o sea, como un top-down en el que la presencia fundamental del Estado, a través de sus políticas públicas, permite y da las condiciones necesarias para que esta economía circular florezca. Posiblemente todavía no hemos encontrado una definición concreta de economía circular y por eso la práctica es fundamental. En un libro reciente de un anterior presidente de ISWA, Antonio Mavropoulos, donde él trata de establecer la conexión entre la cuarta revolución industrial y la economía circular, nos cuenta que en su proceso de análisis para el libro encontró más de 140 definiciones de economía circular, pasando desde las distintas modelos de negocio, simbiosis industrial, etcétera, etcétera. Entonces nos parece importante esta que queremos iniciar hoy, una práctica constructiva para detallar cómo es la visión en el terreno de los hechos en cada uno de los países y especialmente en esta nueva alianza en la que pretendemos capitalizar el Centro de Economía Circular y Cambio Climático de Latinoamérica y el Caribe con las experiencias de nuestros amigos de Cataluña y con la Cátedra de Economía Circular, tendiendo entonces a hacer concreta y extender esta alianza hacia lo iberoamericano. Nuevamente, muchísimas gracias, Nati, y ahora, como una demostración de esta interacción entre los gobiernos y la academia, quiero presentar a mi amigo José Alejandro Martínez Sepúlveda. Gracias, Ale. Él es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad EAN, Escuela de Administración de Negocios de Bogotá, Colombia. Es docente e investigador en sostenibilidad y economía circular. Tiene una amplia experiencia y una voluntad férrea para transmitirnos cuáles han sido las virtudes que lo han llevado a esta posición. Así que adelante, Alejandro, y muchísimas gracias. Atilio, muchísimas gracias por esa bonita introducción. El respeto y el cariño es mutuo. También muchísimas gracias a las palabras de Natalia, que nos ha mostrado muy buena parte de lo que ha sido el ejercicio de la economía circular desde el otro lado del Atlántico. Muchas gracias a quienes nos precedieron, al Centro de Excelencia, al programa para el Medio Ambiente de la ONU, a los organizadores, ISWA, ISWALAC. Y bueno, de verdad que estamos en nombre de Colombia, en nombre de la universidad, muy contentos por compartir en los próximos minutos una visión global de lo que ha sido el transitar en el tema de economía circular en Colombia. Entonces, para mí, como parte de la universidad y como parte de RIGREC, asociación que nos acaba de presentar Natalia, pues es un gusto estar acá con ustedes, estableciendo, como muy bien lo decía Atilio, ese vínculo de comunicación, ese lazo de comunicación, de intercambio de experiencias y de crecimiento, porque ese puede ser realmente el principal objetivo de nuestro ejercicio en términos de transferir conocimiento y compartirlo, es crecer. En esa línea, pues bueno, quiero comentarles un poco acerca del panorama, un poco casi que el back to future que mencionaba Natalia hace un momento, un poquito de atrás de los orígenes, de en dónde estamos y hacia dónde vamos, a sabiendas que las demás charlas nos van a comentar mucho más del en dónde estamos y hacia dónde vamos en el resto de Latinoamérica. Y hemos de arrancar con un contexto, digamos que global, que se hace necesario mencionar,
y es el poder llegar y decir que este ejercicio en términos de Colombia un tránsito que sale prácticamente en la historia reciente desde el mismo enunciamiento de la nueva carta constitutiva, de la nueva constitución colombiana, y esa nueva constitución que tiene un foco que es diferente en términos, digamos que, de la concepción de la naturaleza y los recursos. Y es diferente es porque le suma o le aporta a la responsabilidad que tiene el colombiano, pero también las instituciones de velar por el derecho al ambiente sano. Y en esa línea, pues, llegan los objetivos de desarrollo sostenible 2015. Colombia se compromete, fue muy activa, digamos que con esta constitución, con muchos otros países que están representados acá. Y desde esa perspectiva global, entonces se empieza a bajar eso a una perspectiva nacional. ¿A través de qué? A través de un Plan Nacional de Desarrollo, quien guía directamente, digamos que los ejercicios que hacemos como nación alrededor del tema país, pero también a través de un COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, quien en el 2016 hace la primera inclusión del contexto de economía circular dentro de la naciente Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, del COMPES 3874. Y en ese COMPES lo que se menciona realmente es que se reconoce que como modelo de aseo, que como modelo de búsqueda de evitar ese impacto negativo de los residuos sólidos en el ambiente, se hace absolutamente necesario que pasemos de un modelo actual a un modelo nuevo, que pasemos de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular. Y tomando, digamos que la definición de Ellen MacArthur Foundation, que es la base, digamos que tenemos a nivel, digamos que global, se plantea efectivamente el poder desarrollar de la mejor forma ese tránsito del servicio de aseo y de la gestión de los residuos sólidos hacia un modelo de economía circular. Esto trae, digamos que unos elementos importantes, hay que mencionarlos, pues es la primera mención en política pública que se da en el país del tema de economía circular, pero también trae un limitante, y es que se vincula directamente el contexto de economía circular al tema residuos. Y por eso en Colombia es muy común, y hasta ahora, digamos que en las últimas tendencias lo hemos podido observar y investigar un poco, entender que todo el contexto de reciclaje y todo el contexto de aseo es economía circular, cosa que hemos tenido que en los últimos años pues reforzar haciendo el énfasis a que no es así. Sin embargo, ese COMPES, ese documento de política pública, pues empieza a hacer ese tránsito de la típica jerarquía del manejo de residuos que veníamos digamos que observando convencionalmente hacia esa concepción que implica la revisión de la economía circular con miras a que se empiecen a articular, que empecemos a hablar, digamos que de los mismos temas, de los mismos conceptos, pero también con las mismas profundidades. Y allí empezamos a ver, digamos que una limitante que es importante resaltar en este diálogo que estamos teniendo, y es cómo los términos de aprovechamiento, los términos de tratamiento, los términos de reuso, tienen que empezar a ser claramente segmentados e identificados en los mismos términos de lo que queremos que sea esa transición hacia la economía circular. De otra forma, entonces vamos a tener diferentes taxonomías, diferentes, digamos que definiciones, y es posible que el aprovechamiento visto desde alguna legislación particular de un país latinoamericano, del Caribe o iberoamericano, no necesariamente sea el mismo aprovechamiento o el mismo tratamiento de otro país. En esta transición, hemos de decir que también viene otro documento de política pública con foco hacia el 2030, que implicó para Colombia implementar los ODS, ¿sí? Y desde allí establecer un esquema de seguimiento, de reporte, de rendición de cuentas que permitiese efectivamente que toda la política pública nacional estuviera orientada efectivamente a los ODS, cosa que pues eh, se derivó ya después del ejercicio político, pero también de la aprobación por parte del Congreso Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados en 2015-2016.
Entre el 2014 y el 2018, Colombia tuvo una misión de economía verde que empezó a revisar, entre otros temas, la eficiencia en el manejo de los recursos, ¿sí? Que se venía haciendo o que se venía, digamos que, obteniendo en términos del país. Y desde esa perspectiva, entonces, datos que demostraban cómo el agua, la tierra, los materiales, la eficiencia energética venían siendo no aprovechados de forma intensiva. Y datos que mostraban cómo los potenciales de ciclaje, de reutilización, eh, todavía en una buena parte de los materiales estaba lejano al máximo potencial que se tenía, implicó entonces que surgiera también una política nacional vinculada con el crecimiento verde, estamos hablando del año 2018, que lo que busca es claramente un contexto económico vinculado a la sostenibilidad. ¿Sí? Que busquemos competitividad, que busquemos inclusividad, que busquemos desarrollo económico, pero de la mano de los recursos naturales empleados de una forma racional. Y de esa forma, digamos que este COMPES abre la senda a reconocer, uno, que tenemos una gran riqueza a nivel de biodiversidad en Colombia, pero que tenemos que utilizarla de una forma inteligente para cerrar brechas y así mismo para generar valor. Dentro de las líneas principales que ese COMPES declaró para Colombia, se declara particularmente que bioeconomía y negocios verdes y que economía circular terminarán siendo motores entre el 2018 y el 2030 para ese desarrollo esperado, requerido, deseable en Colombia. Y entonces con este marco, digamos que referencial, aparece efectivamente en noviembre del 2018 la Estrategia Nacional de Economía Circular, una estrategia que se articula con todos los esfuerzos nacionales de producción y consumo sostenible y que relanzada en junio del 2019 busca efectivamente que las cadenas de producción y de consumo del país se vuelquen al manejo eficiente de materiales, de agua y de energía, que Colombia gane competitividad en sus procesos productivos y de servicios en Latinoamérica empleando esta estrategia. Em, Se abren, digamos que seis grandes bloques, seis grandes mesas de trabajo en donde se empiezan a convocar actores institucionales, pero también actores privados y actores de investigación y desarrollo alrededor de temas de envases de empaque, flujos de energía, biomasa, materiales de construcción, flujos de agua y materiales industriales. Y empieza un desarrollo que lo que busca es promover efectivamente esa eficiencia en el uso de esos materiales y recursos y e insumos eh, incrementando las capacidades de recuperación y el uso circular en esos flujos de materiales y energía a través de la innovación tecnológica, de la colaboración entre actores y de los modelos de negocio, incluso de los nuevos modelos de negocio, la innovación en modelos de negocio que pueda llegar a surgir con unos mecanismos de transición que evidentemente reconocen que lo que se tenía en ese instante y que solo estaba vinculado al servicio de aseo, al servicio de manejo y gestión de los residuos, tiene que hacer una transición hacia todo el sector productivo de servicios y por lo tanto habrán ajustes normativos, tendrá la necesidad de ver investigación, desarrollo, innovación, se requerirá cooperación internacional, se requerirán nuevos desarrollos de instrumentos de económica asistencia técnica, comunicación y cultura ciudadana, así como desarrollo de un sistema de información para poder hacer ese seguimiento y control de esa estrategia. Con unos ejes de regionalización, Colombia es un país, digamos que de territorios y por lo tanto es absolutamente necesario que haya un proceso de regionalización digamos que la implementación de esta estrategia y de la mano precisamente de los actores públicos y privados con la base de un sistema de información suficientemente fuerte. Eso ha hecho que a lo largo de estos años tengamos regiones impactadas, diferentes regiones impactadas en 2 departamentos, de los cuales fueron poco a poco generando pactos regionales entre las empresas, entre las instancias, las autoridades ambientales regionales, que se fueran vinculando sectores productivos diferentes, sectores de servicios diferentes y con muchos espacios de difusión y muchas alianzas que terminaron haciendo que durante el periodo de tiempo y hasta el presente año en el cual se entregó, digamos que eso, el gobierno de Colombia presidiera la Coalición Regional de Economía Circular para América Latina y el Caribe, de la cual vamos a tener, digamos que, mucha más observación más adelante.
En esa línea también se han estado identificando en los últimos años una serie de sectores productivos, de ejemplos, de buenas prácticas e incluso de proyectos que terminan siendo de interés a nivel regional y que vienen siendo vinculados e incluso soportados económicamente por actores privados, pero también por instituciones, de forma tal que se multiplique el potencial impacto generado. Eh, en diferentes regiones. Y otra vez, quiero resaltar particularmente esa potencialidad y esa fuerza. El esfuerzo que se ha hecho no ha sido un esfuerzo central de las grandes ciudades, tal vez, o de la capital, de Bogotá, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, en diferentes áreas con diferentes características, incluso proyectos en el área insular de Colombia, eh, y que pueden servir también como base, como ejemplo para los ejercicios no solo de América Latina, sino también del Caribe y de los territorios insulares de América Latina y del Caribe. Muchos encuentros, muchas agendas, ya digamos que cada vez segmentándolo específicamente en términos de unos actores y unos gremios que se empiezan a vincular y a desarrollar sus esfuerzos, pero asimismo también con los ejercicios normativos. Resalto dos particularmente. Uno, la resolución 1407 del 2018, ¿sí? Que hizo que todo el proceso de responsabilidad extendida del productor para envases y empaques entrara en vigencia a partir del 1 de enero del 2021 y con un panorama al 2030, haciendo que las exigencias sobre el total de los envases y empaques que se están colocando en el mercado a nivel de consumo masivo, por simplificarlo de una forma amplia, pues vayan incrementando esas metas para generar ese compromiso, no solo de los productores, sino también de los generadores y los demás actores vinculados con este proceso. Eh, y también es de mencionar claramente la ley 2232 del 2022, esta digamos que más reciente, tiene 1 año y 6 meses, en la cual se establecen las medidas de reducción gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso. Y esto es un universo bastante grande en la cual gradualmente vamos a ir retirando estos plásticos de aquí al 2030 también. Cada año, digamos que vamos retirando, digamos que unas líneas de esto, con el objeto no solo de pensar otra vez en la responsabilidad extendida del productor, sino también en empezar a observar el retiro de unos usos que claramente la ciencia ya ha demostrado que no son los adecuados para los materiales. Entonces, bolsas en puntos de pago, bolsas, envases y empaques para algunos productos naturales que incluso tienen su natural empaque, el uso de mezcladores y de elementos como confeti y serpentina a nivel de plástico, envases y empaques para domicilios, comida a domicilio, hasta llegar a este que me parece bien interesante, que es los adhesivos y etiquetas distintivos en vegetales y frutas. Hasta allá, digamos que se tiene contemplado esa ley 2022 del 2022. Y les hice énfasis en el contexto del sistema de información porque se requiere, porque estos procesos o estos programas, si no están vinculados a un sistema de información, pues terminan siendo cortos y no se termina, digamos que aportando de una forma adecuada insumos para saber si las políticas se están implementando de una forma adecuada. Y de allí el Departamento Nacional de Estadística, DANE, eh, plantea un sistema de información de economía circular que se viene construyendo desde el 2018, que se consolida el año anterior, ¿sí? Y que viene directamente vinculado con todas las operaciones estadísticas o registros administrativos del Sistema Estadístico Nacional, ¿sí? Con procesos que garantizan la calidad estadística de la información. Y de esa forma, entonces, estamos creando una serie de reportes. Ya estamos en la actualidad en el 7º reporte de economía circular, el del año 2023, que recoge 26 indicadores y esos 26 indicadores agrupados a nivel de 3 grandes bloques de demanda de activos ambientales y servicios ecosistémicos, de conservación o pérdida de valor de los materiales del sector productivo y de presión de los ecosistemas por la disposición de residuos. 3 indicadores que claramente ya separaron otra vez la economía circular del tema de los residuos y la colocan otra vez en la visión más amplia del manejo de los recursos, pero que adicional a eso, brinda información certera de país que sirve para articular los esfuerzos de regiones,
del sector privado y del sector público de cara a los nuevos compromisos que podamos llegar a tener a nivel de generación de desarrollo, no solo en los territorios, sino en las regiones. También, como últimos esfuerzos, empieza a vincularse también la economía circular en otras gestiones de recursos, como la gestión de los servicios de agua, y este COMPES 4004 habla ya efectivamente cómo la economía circular, así como se habló de residuos, también hay que hablar de economía circular en agua, y estamos hablando ya vinculándolo con el contexto de eficiencia energética, y así le damos una integralidad mayor y un ejercicio mayor a esa implementación. Cierro, eh, invitándolos a observar que estos ejercicios de cambio y estos ejercicios que tienen que hacer a nivel multisectorial, pero también multiestamentario, multiinstitucional, eh, están convocados a hacernos pensar de forma diferente, a actuar de forma diferente, a producir de forma diferente y a consumir de forma diferente. No tiene lógica seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, tampoco tiene lógica observar lo que hacen otros y no revisar sus lecciones aprendidas e implementar aquello que nos puede llegar a ser bueno. Por eso el llamado es a ese cambio en términos de lo que estamos pensando, a construir de forma conjunta, a aprovechar los espacios que tenemos para construir de forma conjunta en nuestras naciones, a construir esos espacios de intercambio de experiencias de cara a los grandes retos que tenemos, de cara a los límites planetarios, de cara a nuestra crisis climática y la necesidad de el uso óptimo de los recursos y de cara al desarrollo sostenible. De mi parte y en nombre de la Universidad de AN, en nombre de la Red Big Great, muchísimas gracias y seguiremos aquí atentos en el desarrollo de este webinar convocado por las instancias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Un gran gusto y nuevamente repetir lo que decíamos, las visiones, las distintas visiones de los distintos países, creo que contribuyen precisamente a todos aquellos que estamos buscando la manera concreta de aplicarlos. Y bueno, insisto, que este tipo de reuniones de intercambio de información, de conocimiento y de colaboración, creo que lo hacen posible. Así que muchas gracias, Alejandro, y seguimos en contacto como siempre. Tengo el gusto ahora y una gran alegría de presentar a Beatriz Martes Carneiro, nuestra próxima presentadora. Beatriz tiene una maestría en Derecho Comparado de la Universidad de Florida de los Estados Unidos y una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad París Panteón de la Sorbonne en Francia. Es oficial de gestión de programas del PENUMA. Beatriz se ha desempeñado en Brasil, trabajó en el Ministerio de Industria y Comercio Exterior, en el Ministerio de Ambiente, ha participado como secretaria ejecutiva del Red Pacto Global de la ONU Brasil, y una alegría importante en la medida de presentarnos, que nuevamente esta insistencia en agrandar la alianza que se dedica al estudio y conocimiento de la economía circular, con la coalición de economía circular, creada por decisión de los ministros de Ambiente de Latinoamérica y el Caribe. Así que, bueno, nos produce una gran alegría, Beatriz. Bienvenida y adelante. Hola, buenos días a todos y a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, dale, muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Y bueno, vi que los panelistas anteriores ya hablaron de las estrategias nacionales. Veo ahí muchas personas conocidas y muchos de los países que hacen parte de la coalición. Pero yo voy a presentar rápidamente la coalición y al final también los resultados del reporte que lanzamos ese año, un reporte súper importante que muestra las brechas de circularidad en América Latina y el Caribe. Pero bueno, empezamos con la coalición. La próxima diapositiva, por favor. Bueno, la coalición fue lanzada en 2021 como parte en el ámbito del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, y tiene como misión proporcionar una plataforma regional para mejorar la cooperación interministerial, multisectorial y multiactor
para aumentar el conocimiento y la comprensión sobre la economía circular, facilitar la formación, la capacitación y la asistencia técnica para el desarrollo de políticas públicas de economía circular y de consumo y producción sostenible. Entonces, dentro de las actividades, bueno, crear una visión y una agenda regional común en economía circular, impulsar la promoción y sensibilización a nivel local, nacional y regional y global, facilitar la cooperación sur-sur y la cooperación norte-sur, desarrollar herramientas e indicadores. El tema de indicadores es clave. Todos los países y todas las estrategias nacionales de ese tema vuelve como un tema clave. Cómo medir, de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular, qué cambios se necesitan y cómo podemos medir eso. Facilitar y ofrecer oportunidades de entrenamiento, implementar proyectos piloto y promover el fortalecimiento de alianzas y colaboraciones, apoyar la movilización de recursos para adaptar la economía circular en la región y finalmente facilitar la cooperación y compartir conocimiento con otros actores. Entonces, estos son nuestros objetivos. Es bastante cosa, como lo ven, pero somos muy motivados y aunque no seamos muchos, trabajamos muy duro para lograr esos objetivos. La próxima, por favor. Hoy la coalición tiene un comité directivo que hoy es formado por 9 organizaciones internacionales y 6 países. Los países que forman hoy el comité directivo es Colombia, Costa Rica, que tiene la vicepresidencia, Perú, que tiene la presidencia, República Dominicana, que tiene también la vicepresidencia. Entonces tenemos una estructura con una presidencia y 2 vicepresidencias. Además tenemos Brasil y bueno, Colombia, Costa Rica, Perú, es que no estoy viendo, disculpa, y Ecuador, que son los países que están en el comité directivo. Además de esos 6, tenemos otros 11 países que son parte de la coalición, pero que no están en el comité directivo, como por ejemplo Chile y Uruguay. En la próxima, por favor. Entonces, además de los 6 países, tenemos los socios estratégicos, que son las organizaciones internacionales que hacen parte. Además del PNUMA, tenemos el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el CIT-100, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico Mundial Unido, la CEPAL y también la Plataforma para Acelerar la Economía Circular, PACE. La próxima. Estos socios se sumaron y fueron los fundadores de la coalición y hacen parte también del comité directivo. Año pasado nosotros lanzamos, año pasado la visión, ese año, 2 documentos importantes. Uno es la visión, una visión de economía circular en América Latina y el Caribe, que analiza el contexto actual, la diversidad y los recursos de la región, y cómo eso influye en su potencial de economía circular, y proporciona una visión común de economía circular identificando las barreras, las oportunidades para modelos circulares en nuestra región. Y el otro documento que lanzamos en marzo de 2022, de ese año, de 2023, disculpa, ese año, fue ese documento desbloqueando la financiación para economía circular en América Latina y el Caribe. Aquí nosotros hicimos un análisis regional, pero también nos profundizamos en 7 países de la región y buscamos lo que hay en términos de productos financieros hechos para economía circular. La verdad es que no hay muchas cosas, pero tenemos también una serie de recomendaciones a las instituciones financieras, los reguladores y también los responsables por políticas públicas para promover la economía, el financiamiento para economía circular. Dentro lo que es necesario es el tema de la taxonomía, por ejemplo, para que la gente tenga más claridad de qué es economía circular al desarrollar productos financieros. La próxima, por favor. Sí. Y ahí ahora es el más nuevo producto que lanzamos, es el reporte de brechas de circularidad en la América Latina y el Caribe. Ese reporte fue hecho basado en una metodología global. Ya existen reportes de brechas de circularidad globales desde 2018 y esa es la primera vez que se hace un reporte regional.
Entonces, acá en este código QR puedes acceder directamente a la plataforma. Es una plataforma interactiva donde los resultados del reporte están puestos de manera interactiva, pero también puede bajar el reporte, está disponible en inglés y en español. Entonces, el reporte identifica los flujos de materiales a través de la economía en nuestra región y proporciona una visión general de cuán circular es nuestra región de América Latina y el Caribe, según algunas métricas que fueron utilizadas. También identifica las principales brechas de datos que hay hoy y destaca posibles intervenciones dentro de las cadenas de valor y sectores significativos. Entonces, bueno, yo no voy a presentar todo el reporte porque, bueno, no tenemos tiempo, pero voy a presentar algunos de los resultados. La próxima, por favor. Sí. Algunas áreas claves de intervención, nosotros enfocamos en 4 sectores, la manufactura, la generación de residuos, los sistemas alimentarios circulares y el sistema de construcción del ambiente construido, ¿no? De construcciones y edificios. Entonces, en la área de sí se hace un cambio en los sistemas alimentarios para que sean más circulares, como por ejemplo, estrategias de producción más sostenible de alimentos, de reducir y valorizar la pérdida y el desperdicio de alimentos, que sabemos hoy que representa de 8 a 10%, por ejemplo, de la emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Y promover temas de dietas más equilibradas. Ese tema de dieta es muy importante en nuestra región. Por ejemplo, nosotros tenemos los datos que 60% de la población de América Latina y del Caribe tiene sobrepeso y obesidad, el 60%. Y también tenemos, creo que, nosotros 30 que están que pueden sufrir de hambre, que tienen inseguridad alimentaria. Entonces, que el tema de las dietas equilibradas en nuestra región es muy importante. Entonces, que poniendo intervenciones en esas áreas tiene el potencial para reducir 34% de la huella de material en nuestra región y 34% en la huella de carbono. Ya intervenciones en la circularidad en la área de manufactura, por ejemplo, implementando acciones o políticas para impulsar la simbiosis industrial, la manufacturación eficiente en recursos y la industria 4.0, y también emplear modelos de negocios circulares en el sector a través de la estrategia de 9 ejes, o de reducción, de reutilización, de remanufactura, reparo, reciclaje. Eso tiene un potencial en nuestra región de disminuir la huella material en un 32% y la huella de carbono en un 31%. Y finalmente, intervenciones en reducir la generación de residuos y mejorar su circulación. Tiene un potencial políticas de reducir la generación y renovar la gestión de residuos y mejorar la recompilación y el informe de datos sobre generación, recolección y tratamiento de residuos. Tiene un potencial de aumentar la circularidad en 6% en nuestra región. El tema de generación y manejo de residuos es un tema clave en nuestra región y tenemos varias iniciativas en ese sentido, incluso algunas que son lideradas por nosotros del PNUMA, y eso tiene un potencial de aumentar 6% el nivel de circularidad en nuestra región. La próxima. Sí. Además, la economía circular tiene un potencial de generar empleos en nuestra región. Se estima en el reporte que se podría generar la creación de 8.8 millones de nuevos empleos formales en los 4 sectores claves: los sistemas alimentarios, el sistema que llamamos entorno construido, que son las edificaciones, los edificios y las construcciones, y la movilidad y la gestión de residuos. Entonces, que tenemos ahí ese potencial de 8.8 millones de empleos formales. Y bueno, en el sector agroalimentario
33% de la inversión disponible en agricultura sostenible y la transformación de las dietas, y reducir y valorizar la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un potencial de creación de empleo de 4.1 millones de puestos de trabajo. En los temas de manufacturación y gestión de residuos, con 31% de la inversión disponible, con mejoras en la infraestructura de reciclaje, hay un potencial de creación de empleo de 1.9 millones de trabajos. En el área de entorno construido, optimizar los espacios y la renovación, por ejemplo, de edificios que ya existen, tiene un potencial de creación de empleo de 1.6 millones de puestos de trabajo. Y finalmente, en la movilidad, aumentar el transporte público tiene un potencial de creación de empleo de 1.2 millones de trabajos. Bueno, este reporte trae mucho más datos y bueno, va al grano de estas de potenciales políticas y estrategias que se puede poner. Entonces, que les invito a conocerlo y entrar en nuestro sitio interactivo, y porque aquí es solamente unas semillas para que ustedes lo tengan en consideración. Creo que esta es la última, no sé, la próxima. Ah, sí. Aquí también tiene una serie de recomendaciones. Entonces, por ejemplo, aumentar la inversión liderada por el sector público en infraestructura que habilite la economía circular. Realinear los incentivos que ya existen, solamente realinearlos con los objetivos de la economía circular para garantizar que el sector privado y las instituciones financieras aceleren esa transición. Invertir en la producción, uso y difusión de estadísticas de alta calidad sobre el uso de recursos y la gestión de residuos. El tema de la brecha de datos es muy importante en nuestra región. En el reporte, nosotros vemos que en algunos de esos sectores no hay datos disponibles que nos permita hacer todas las evaluaciones y todos los modelos que necesitábamos. Apoyar la inversión en ciencia, innovación y tecnología, especialmente a través de la investigación y el desarrollo. Alinearse con una visión compartida, estratégica y de largo plazo, y apoyar la colaboración y coordinación entre los varios niveles y las múltiples partes interesadas. El cambio a una economía más circular, bueno, ahí lo llamamos economía, es necesario involucrar distintos actores del sistema, los actores políticos, de gobierno, pero también el sector privado, la academia, para proporcionar más investigaciones en los temas prioritarios. Y finalmente, desvincular, no terminé, vuelvo por favor. Desvincular el desarrollo económico de la extracción infinita de recursos naturales y establecer objetivos en torno al bienestar humano y la sostenibilidad ambiental. Y eso es particularmente importante para nuestra región porque nosotros no tenemos una relación lineal entre lo que exploramos en términos de recursos naturales y ganos en términos de desarrollo y de bienestar de nuestras poblaciones. Entonces, que ese es un tema muy importante, cómo desacoplar el uso del desarrollo de nuestras economías. Y bueno, todo esto está en nuestra publicación, en este reporte, que les invito una vez más a buscarlo y bueno, conocerlo y con más profundidad. Sí, con eso ahora sí termino mi presentación y me quedo por si acaso tengo alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Realmente muy ilustrativo tu presentación, por eso tanto insistimos en tu participación. Creo que refleja un poco el camino que los países de la región debemos recorrer, cada uno de acuerdo a sus particularidades, pero también con la contribución que se hace de un estudio sistemático acerca de las condiciones, de las necesidades, de las brechas, de las barreras, etcétera, etcétera. Así que entiendo que de alguna manera todos creo que reconocemos que el mundo atraviesa una situación crítica y que solamente a partir de la colaboración, del trabajo conjunto, vamos a encontrar soluciones que busquen precisamente esa solución que deseamos todos.
Y bueno, entendemos que la economía circular puede ser una herramienta apropiada para llevarnos a ese grado de realizaciones que pretendemos. Así que todo aquello que podemos hacer para mejorarla y desarrollarla y estimularla creo que es muy importante, y la tarea de ustedes realmente es imprescindible. Así que, bueno, un gran gusto, Beatriz. Seguimos estando en conjunto, y ahora tengo el gran gusto de presentar a Laura Lacuague. Laura es ingeniera agrónoma egresada de UDELAR con una especialización de posgrado en desarrollo rural sustentable y maestría en educación y extensión rural. Fue asesora técnica en la Dirección de Programa de Desarrollo y Medio Ambiente del Gobierno Departamental de Tacuarembó hasta el 2020. Así que Laura, sabiendo del trabajo que está realizando Uruguay en estos temas, nos encantará saber, bueno, los avances, las conclusiones, las dificultades que ustedes van observando en este camino imprescindible. Adelante, Laura, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Atilio, muchas gracias por la invitación, y voy a compartir con ustedes algo que deja de ser tan académico como lo han planteado en algunos momentos, con definiciones muy interesantes, y me voy a poner un poquito más pragmática, contándoles un poquito la experiencia de Uruguay. Atilio mencionó, yo estuve 30 años en un gobierno subnacional, y ahora hace 4 que estoy en el gobierno nacional, formando parte del equipo de ambiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Un ministerio que justamente ahora, cuando vean el relato de la evolución de esta transición que el país viene desarrollando, el ministerio tiene un rol protagónico. Voy a tratar de sacar de que me vea, porque no quiero que me verme, sino ver lo que les estoy mostrando. La idea es hacer una rápida pasada por esta evolución, en la cual veo que hay muchísimas coincidencias con los países. A pesar de ser un país chiquito, el Uruguay comparte mucho de lo que ustedes a lo largo de las presentaciones han desarrollado, no solamente como experiencia, sino también como desafíos. Nosotros empezamos allá por el 2003 con esta regulación del manejo y disposición de baterías de plomo y ácidos usadas, y con un decreto en donde de alguna manera se plantea el primer empuje hacia la responsabilidad extendida al productor. Por eso este año se está de alguna manera celebrando los 20 años de existencia de este marco, ¿verdad?, normativo de responsabilidad extendida a propósito de este decreto. Pero más allá del decreto, por esos años es que también iniciamos las primeras preocupaciones y trabajos en el marco de la producción más limpia. En el 2004 tenemos el lanzamiento de la ley de envase. La ley de envase tiene, vamos a decir, un vínculo sustancial con todo lo que en la economía circular estamos planteando, sobre todo con la disminución de los residuos, y en especial, obviamente, los residuos de envase, pero que lamentablemente tuvo en el país un éxito relativo en cuanto al compromiso asumido, sobre todo por los territorios, ¿verdad? Los territorios subnacionales. Esto se desarrolló en Montevideo, área metropolitana fundamentalmente, y no tuvo alcance país como ahora se pretende. Ya les voy a contar cómo. Entre el 2008 y el 2013 el país se enfoca en una política que impulsó la primera transición energética, y esta ha sido muy exitosa. Como algunos de ustedes podrán saber, tenemos prácticamente el 100% de la matriz energética a base de renovables en nuestro país, y la verdad que eso lo señalamos con mucho orgullo, porque no solamente ha sido exitosa desde el punto de vista de la efectividad de la política, sino también en cómo esta política y otras también, pero esta en especial, ha sido lograda mediante el acuerdo interpartidario y el impulso que todo el Parlamento ha dado a esta política,
a lo largo de los diferentes gobiernos, manteniendo el compromiso y el interés por esta transición. También en estos años tenemos la cooperación alemana con un proyecto de fomento del desarrollo bajo en carbono en el marco de esta transición hacia, en ese momento, la economía verde. Hoy estamos con estos paradigmas, ¿verdad?, de diferentes colores, de economía verde, economía azul, economía circular. Pero la economía verde entendemos que, y sobre todo la economía verde inclusiva que ellos nos plantean en ese proyecto, creo que fundamentó mucha acción en economía circular que a posteriori se da en nuestro país. Y bueno, y así se transitó en el hasta el 2014, donde surge en el marco de los proyectos GEF el proyecto Biovalor, que fue un proyecto que justamente tuvieron la ejecución 3 ministerios: el Ministerio de Ganadería, el ministerio que no era Ministerio todavía Ambiente, era una dirección nacional, y el Ministerio de Industria, y el Ministerio de Industria fue de alguna manera el que estuvo liderando este proyecto, que tuvo sin lugar a dudas el destaque fundamental en lo que a la economía circular concierne, porque este proyecto justamente se enfocó en la circularización de los residuos industriales, en poner arriba de la mesa la existencia de un paradigma de este estilo, y impulsó, como dice ahí, el primer foro de economía circular en el Uruguay y en América Latina. En ese año igual también se planteó el Plan Nacional de Eficiencia Energética, el Plan Nacional de Cambio Climático, y surge en el 2017 un programa que es el programa de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, PACE, que también fue muy impulsor de todo lo que concerniente a esta transición y a esta puesta en conocimiento de lo que trataba la economía circular. También tuvimos en ese año el proyecto GEF 6, MOVES, que estaba enfocado en promover la movilidad eficiente y sostenible en el país, que es un tema que todavía nosotros estamos trabajando fuertemente. Ahí hay una fotito nada más ilustrativa del primer foro de economía circular, que, como digo y repito, fue en el Uruguay y en América Latina el primero. Bueno, también tenemos proyectos como el de oportunidades circulares, que lideró la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, apoyada por el programa PACE y por el programa Biovalor, el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sustentable, la Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050, el Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras. En el 2019, a través del Decreto de Presidencia 222/19, se establece el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible, y el hito que tenemos más cercano y más importante, si se quiere, de las últimas décadas, que trata de la Ley de Gestión Integral de Residuos, una ley que estaba siendo postergada, pero que tenía mucha importancia, y se elabora el Plan Nacional de Economía Circular y surge la primera edición de lo que llamamos Premio Uruguay Circular. Es un premio que allí ustedes ven una imagen del año pasado, en el cual se reconocen a empresas, a instituciones educativas, empresas grandes y chicas, cooperativas, en fin. Lo que se trata es poner en valor lo que empieza a ser la cosecha, ¿verdad?, de todos estos años dedicados a promover este paradigma. En el 2020 tenemos año de pandemia, surge asociado a PACE el Fondo de Recuperación Verde, y ese mismo año finaliza la elaboración de la Estrategia Nacional de Bioeconomía Circular. Con grandes dificultades, como ahí dice, en el 2021 se lanza el primer bono indexado a indicadores de cambio climático, y el proyecto de promoción de la transición hacia la economía circular en Uruguay a través de otro proyecto GEF. Ese mismo año se termina la estrategia climática de largo plazo y el Plan Nacional de Gestión de Residuos, ya como bajando, ¿verdad?, la ley al plan de acción.
En el 2022, o sea, el año pasado, surge el Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, que vemos que varios países ya lo están encarando. Se presenta la segunda NLC, bueno, por ahí quedó perdida también la primera que presentamos en el 2015 del país. Y se inicia el año pasado la Estrategia Nacional de Economía Circular en el marco del programa PACE y con fondos que estaban designados a el Ministerio de Industria y con la agencia asociada a UNUDI de Naciones Unidas, que en este momento está en sus etapas finales. Se lanzó además este año la Estrategia Nacional de Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimento. Y bueno, estamos, vamos a decir, pensando también ya en el año que viene, en el primer trimestre estaríamos ya lanzando el Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular y la Estrategia Nacional de Economía Circular, porque este año, a fines de diciembre, la estaremos poniendo en audiencia pública para recoger los últimos aportes, y digo los últimos porque ahora verán que hemos tenido numerosas instancias con el empresariado, con la sociedad civil, etcétera, para la elaboración, ¿no? En el correr del próximo año, entonces, se espera concluir la elaboración del plan de acción de la Estrategia Nacional también de Bioeconomía Circular, que, como les mostraba, estuvo en el año 2020 lanzada, pero ahora se está haciendo una actualización y se va a trabajar en el plan de acción. Entonces, ¿por qué? Y bueno, hice un relato muy rápido, ¿verdad? De un montón de acciones que se han venido desarrollando en el Uruguay, acciones que tienen que ver con justamente mucho fortalecimiento de capacidades en lo que tiene que ver con el conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de economía circular, de qué hablamos cuando pretendemos que esa obsolescencia programada deje de ser el motor, vamos a decir, de la economía, y podamos empezar a transitar por otras formas, ¿verdad?, de consumo, de producción y de consumo, pero me hago énfasis en el consumo porque siempre es el tractor de la producción, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso se ha desarrollado a lo largo de todos estos años, no solamente a nivel de lo que tiene que ver con el empresariado grande, el empresariado pequeño, sino también hasta con funcionarios de los organismos públicos, porque si no logramos de alguna manera capacidades que puedan entender de qué estamos hablando, es difícil que puedan acompañarse estos procesos. ¿Por qué Uruguay se propuso construir una estrategia de economía circular que está siendo apoyada, como ahí vieron, con UNUDI, PACE y Naciones Unidas, pero también con Naciones Unidas a partir de CEPAL y la cooperación alemana en estos momentos, en los cuales 4 ministerios de nuestro gobierno están trabajando con sus equipos técnicos fuertemente? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, y nuestro Ministerio de Industria, Energía y Minería. Bueno, ¿por qué? Porque es un camino definido que se mantiene durante el periodo y que resiste lo que decimos nosotros, ¿no? Las altas y bajas que se suceden a lo largo de los periodos gubernamentales. Es también un tema que es prioridad para varios ministerios, incluyendo el nuestro, el cual definió como eje estratégico principal de trabajo al iniciar el periodo de gobierno la promoción y el trabajo en economía circular, porque entendemos de que es un ministerio que tiene alta responsabilidad en cambiar procesos productivos, en donde, entre otros, el ecodiseño, la digitalización, etcétera, etcétera, son fundamentales y están en nuestras manos. Y es la oportunidad de generar valor a mediano y largo plazo, como en varios de los ejemplos que se han dado, vamos a decir, ya constatado, ¿verdad?, esto de la generación de valor importante. Es un proceso que permite además llegar a acuerdos sobre la definición de las prioridades, porque obviamente teniendo claro hacia dónde vamos en referencia a la economía circular vamos a poder hacerlo. Integra visiones entre las personas y entre las instituciones, que no es fácil, ¿eh? Ustedes han mencionado la dificultad a veces hasta de lograr
una definición consensuada de lo que es economía circular. Yo creo que lo que más sabemos es lo que no es economía circular, más allá de las 140 o 150 definiciones que pueda haber de este concepto. Y bueno, y lo que tiene además de interesante, y es nuestra preocupación, y por eso también el objetivo, es que prevé escenarios futuros. Entonces, ¿cómo es que hicimos o cómo empezamos a transitar esta elaboración, la metodología de planeación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el país? Tuvo, bueno, primero la necesidad de tener un panorama, una especie de diagnóstico del estado de situación de nuestra economía, un metabolismo de la economía nacional se hizo, se estudiaron los flujos de recursos prioritarios y se hizo un inventario de iniciativas públicas, privadas y de las regiones. Una vez hecho esto, se trabajó en la visión estratégica, visión en economía circular, la taxonomía que Alejandro mencionaba, sí, es un tema de dificultad de definición, pero hay que consolidarlo, la convocatoria de actores, saber quiénes son las instituciones, las empresas privadas, la academia, tener a todos en el mapa de actores, ¿verdad? Después generar el plan de acción, ver los alcances, el tiempo, las metas, la articulación. Importantísimo lo que mencionaron sobre los indicadores, tener definidas las metas y los indicadores, si no, no sabemos si avanzamos o retrocedemos, el impacto, la gestión y la definición del modelo de gobernanza que de última hace que el proceso logre efectividad después en la ejecución de las acciones. Por último, el compromiso político que sin lugar a dudas es siempre necesario en todos estos desafíos, ¿verdad? Y más que nada cuando uno plantea una estrategia donde se está previendo un lanzamiento de compromiso de alto nivel, público-privado, y un marco normativo de economía circular es lo que se pretende para finalizar, como quien dice, este proceso de elaboración de la estrategia con un marco normativo que le dé la sustentabilidad que se pretende, un compromiso a largo plazo con solidez jurídica. Nosotros estuvimos estudiando exportaciones, era lo que les decía, en el primer panorama la extracción, estos son solo ejemplos de todo lo que se estudió para poder generar, perdón, que me fui, el metabolismo de Uruguay a través de un diagrama de Sankey, que es el que nos orientó para poder hacer la definición y la priorización de las líneas estratégicas. Se hizo un inventario de mecanismos ya existentes en Uruguay, ahí hay algunas muy simples ejemplos como, por ejemplo, los tipos de mecanismos, innovación en normas, regulaciones legales, como fue el decreto de neumáticos, los incentivos que existían en oportunidades circulares que les mencioné con la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, se trabajó con un fondo de investigación en innovación en economía circular, con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Se trabajó en el tema financiamiento, porque de hecho hay fondos de financiamiento en nuestro país para proyectos que estén enmarcados bajo el modelo de economía circular, y después el tema de la cultura ciudadana y empresarial que se trabaja con, por ejemplo, la organización SEMPRE, Compromiso Empresarial para Reciclaje, pero también hay otras, hay un centro tecnológico del plástico, por ejemplo. Estos, como digo, son simples ejemplos de el inventario de los mecanismos que ya existen, que era importante tenerlos también a la hora de hacer este análisis de estado de situación. Ahora, como les decía, estamos cerrando la etapa de elaboración de la estrategia. Hemos encontrado involucramiento de actores claves desde el principio y eso para nosotros es una riqueza importante. Tenemos la academia, tenemos trabajo con los gobiernos departamentales o subnacionales, como ustedes lo quieran llamar, departamentales y los municipales, con empresarios de la cadena de producción y consumo, con cooperativas, y se ha tenido una interesante participación en webinares de consumo y economía circular que hemos desarrollado a partir del interés, ¿verdad?, de recabar información y opinión para la elaboración de la estrategia. El tema, como decía, del consumo es un tema fundamental. ¿Cuáles
¿Cuáles son los objetivos de la Estrategia Nacional de Economía Circular para el país? Bueno, el objetivo general es impulsar sistemas sostenibles de producción y consumo orientado al uso circular de recursos, manteniendo y generando valor, y la regeneración de sistemas naturales. Regeneración que en nuestra estrategia ha tenido una ida y vuelta, sobre todo con los técnicos de recursos naturales que insisten en que los suelos no siempre es posible regenerar, que la palabra regeneración no es muy adecuada, pero la realidad es que entendemos la regeneración en todos los sistemas naturales y no en específicamente la regeneración, por ejemplo, de un suelo virgen, que sin lugar a dudas tiene dificultades para catalogarlo de regenerado. Después tenemos objetivos específicos como fortalecer las políticas públicas, incluyendo sistemas de monitoreo y el entorno para promover sistemas de producción y consumo circulares, el impulso de iniciativas de, obviamente, investigación, desarrollo e innovación, fundamentales para todo lo que queramos impulsar en los modelos circulares, el ecodiseño, la extensión de la vida útil, la recuperación de materiales, energía y agua, el uso de biomasa en cascada y el uso compartido de recursos. Es como que soy un poco reiterativa de lo que ustedes han planteado, porque todos vamos por el mismo rumbo. Fomentar modelos de negocios circulares y promover esto que no es menor, que es la cultura para un consumo y una producción circular, porque yo creo que, y esto es un poco a título personal, promover esto es como la clave para poder seguir dando batalla en esta transición. Y digo batalla porque obviamente las cuestiones económicas a veces no son fáciles de cambiar en el corto plazo. Las líneas estratégicas que hemos identificado y priorizado en este acuerdo entre ministerios se corresponden bastante con las identificadas por la estrategia colombiana, salvo en la de energía, creo, biomasa, agua, movilidad, que incluye transporte y logística, bienes de consumo, y construcción y vivienda, construcción, vivienda e infraestructura, o construcción, vivienda e infraestructura, que es más o menos lo mismo. La energía la consideramos un elemento transversal que estaría siendo tenida en cuenta en cada una de estas líneas estratégicas. Estas líneas, como les decía, surgen de este análisis del metabolismo de la economía uruguaya, que se hizo a través del Sanque que les mostraba y de todos los aportes de los técnicos que trabajaron y trabajan en la estrategia. Los objetivos entonces de estas son construir un lenguaje común sobre economía circular, identificar prioridades de la línea, formular estrategias de economía circular para cada una de estas líneas, identificar iniciativas e instrumentos a desarrollar y acordar indicadores y metas que, como repetimos, es súper importante para poder estar evaluando el seguimiento y la evolución positiva o no de nuestros trabajos. La lógica de la estructuración de la línea de acción es: economía circular es una estrategia para el uso eficiente y eficaz de los recursos. Eso es lo que lo que hemos definido como lógica de cada línea. Estrategias de circularidad a desarrollar en planes de acción e instrumentos habilitadores del entorno que facilitan la transición. Un poco a la derecha les pusimos un diagramita de los pasos que hemos dado y las idas y vueltas que hemos tenido para llegar desde el año pasado hasta la redacción final, que esperamos sea el año que viene, ya con los aportes del manifiesto público que se va a tener todo enero y todo febrero a consideración. Ahora, para tener un poquito, para explicarles un poquito cómo lo que viene, que es cómo planteamos el trabajo de las líneas de acción, de las líneas estratégicas, les comentamos que trabajamos con esto de la colina de valor de la economía circular, en donde la primera categoría de modelos de innovación parte del diseño circular, dado que el diseño es determinante, ¿no? Por el tipo de material a utilizar, reciclado, renovable, biodegradable, y la durabilidad de los productos y servicios son determinados a partir de diseños inteligentes que permiten el mantenimiento, bueno, lo que ya sabemos de la economía circular, ¿verdad? La reparación, el desamblaje,
para el reuso, etc. Entonces, esa es la primera categoría en esta colina de valor. Después, la segunda tipología de modelos de innovación circular representa el uso óptimo de los recursos, el tratar de no tener desperdicios, entre otras cosas. Estos modelos de innovación buscan optimizar el uso del producto a partir de alargar la vida útil o su producción eficiente. Y la tercera categoría, que es la que nosotros hemos usado para poder, de alguna manera, sistematizar todo el trabajo, es la categoría de los modelos de innovación que se enfocan a recuperar el valor de los recursos desechados, antes conocidos como desechos residuos, pero que nosotros pretendemos que eso sea minimizado a la máxima expresión. Entonces, innovaciones incluyen segundos usos, la reacomodación, el reciclaje del material, el compostaje o el aprovechamiento de diversas formas a partir justamente de la tecnología, por ejemplo, bioquímica. En vez de destruir el valor del recurso, el valor del desecho se recupera. Entonces, les muestro cómo queda esta colina, que es, bueno, ahí está la cita de donde pueden ver todo lo referente a la colina, que propone categorías, como decíamos, de innovación a partir de las etapas del ciclo de vida del producto y parte del ciclo en una etapa preuso, uso y posuso. Esta colina refleja cómo a partir de diversos modelos que complementarios y graduales, la circularidad genera valor, economía, a través del uso eficiente y efectivo de los recursos. Además, lo que tiene de bueno es que impulsa nuevos modelos de negocios al brindar alternativas a los sistemas lineales de producción y consumo. Entonces, el aporte de la circularidad a la innovación se deja explicar en esta forma casi que visual, ¿verdad?, de la colina de valor, que ahora les voy a mostrar. Además, lo que tiene de interesante para nosotros es que impulsa nuevos modelos de negocios porque brinda alternativas a los sistemas lineales de producción y consumo. El aporte de la circularidad a la innovación se deja explicar mucho más gráficamente en esta colina. Y ahí la tenemos, esta es la famosa colina de valor, y que es obviamente un aporte de nuestro consultor internacional Bart Van Hoof, en la propuesta, ¿verdad?, de hacer uso de este modelo para homogeneizar el planteo de todas las líneas estratégicas. Añadir valor, optimización de uso y retener valor en esto del preuso, uso y posuso que la colina nos plantea. Y ahora, yendo más a las líneas estratégicas, les quería mostrar rapidísimo cuáles fueron en estos tres categorías: el diseño circular, el uso óptimo y la recuperación en la línea estratégica de biomasa. No me voy a detener a leerlos, están en la presentación. Nosotros estamos trabajando ya en una segunda etapa. Las de agua, ¿ah? En cada una de ellas hemos definido planes de acción. En la de movilidad, que como les dije, incluye no solamente, también incluye logística, no solamente transporte. En la de construcción y viviendas. Y esas son las 5 líneas que les planteaba. Pero tenemos dos transversales, ¿tá? Dos ejes transversales. Uno es el ámbito territorial. Ustedes hicieron mención a la importancia, ¿verdad?, de los territorios y de la regionalización. En Colombia la tuvieron muy en cuenta y es parte de que, a pesar nosotros tenemos un paisito chiquito, tenemos 19 departamentos y tenemos además en esa cercanía, ese acercamiento al ámbito territorial, la oportunidad de estar justamente cerca de los actores principales de la sociedad, que están vinculados directamente con esto que hablamos de la cultura del consumo. Y el otro eje que nosotros consideramos bien importante es el del financiamiento y consumo. Así que son dos ejes transversales que están dentro de la estrategia. En cuanto a los instrumentos, se trabaja en 4 grandes campos de actuación que estamos en plena elaboración de esto, que son instrumentos normativos, instrumentos económicos, desarrollo de capacidades y desarrollo de información. Coincidente con lo que ustedes han mencionado a lo largo de esta mañana. Bueno, quise hacerlo lo más rápido que pude. Espero haberlo logrado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Brillante tu presentación y nos ilustraste, bueno, qué está pasando en Uruguay con el tema de economía circular. Y te puedo contar que hemos sido testigos de mucho de lo que dijiste, porque nuestro miembro nacional en Uruguay, SEGRO, organizó hace un poquito más de un mes una actividad relacionada con la economía circular. Y así fuimos testigos entonces de constatar todos estos avances que ustedes están realizando paso a paso. Así que felicitaciones por el trabajo, fuerza, y eso garantizará el éxito. Bueno, y ahora para cerrar las presentaciones, también tengo el gusto de presentar a Pablo Fernandoy Ramírez. Pablo es ingeniero en ejecución ambiental de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en residuos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Tiene una larga historia en el sector público y en la actualidad se está desempeñando es el coordinador del equipo de comunidades de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente de nuestros hermanos chilenos. Así que, Pablo, un gusto nuevamente de que, bueno, dediques tu tiempo a estas cosas que sé que te tienen muy ocupado. Así que, adelante, y muchas gracias. Muchas gracias, Atilio, por la presentación. Saludar a los organizadores, agradecer la oportunidad, saludar a los oyentes, a todas y todas. Voy a poner el tiempo porque ya nos queda poquito tiempo y voy a proyectar mi pantalla. Ahí sí. Me confirman si están viendo la presentación. La voy a poner en modo pantalla. Sí. ¿Ahí sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, contarles de que mi presentación consiste fundamentalmente en presentar la hoja de ruta de economía circular. Como decimos en nuestro país, vamos a ir al grano, vamos a ir al hueso. Consiste en contar algunas cifras de contexto en el momento en que se comenzó a diseñar. Cómo fue el proceso de elaboración, algo no menos importante, como hemos visto aquí, lo que han presentado los otros panelistas, el proceso, la gobernanza que se cree para el diseño de la hoja de ruta o del instrumento es muy importante. La estructura y el contenido de la hoja de ruta muy en general. Y finalmente, qué instrumentos estamos utilizando para su monitoreo e implementación. Así que ahí vamos. Alguna cifra de contexto no es muy distinto probablemente de lo que viven los otros países, de los otros ponencistas, ¿no? La extracción de recursos cada vez ha ido en aumento a nivel mundial. Chile no está exento a ese comportamiento, a esa tendencia. Acá abajo se muestra en la gráfica de abajo cómo es el consumo interno de materiales en nuestro país, en Chile. Hay una baja en el 2017 producto probablemente de una crisis económica, pero la tendencia fundamentalmente apunta hacia que cada vez se extraen más recursos vírgenes para hacer funcionar las economías, ¿no? Respecto de la productividad material, nuestro país es un país extractivista, es una tendencia de los países extractivistas tener baja productividad material. Si se fijan en la gráfica que está arriba, Chile está casi en el último lugar respecto de ese indicador a nivel de la OCDE. Y finalmente, lo que hay hoy día es una baja productividad material. La hoja de ruta de economía circular lo que quiere también es apuntar hacia mejorar estos indicadores, ¿no? Respecto de la tasa de reciclaje en general, si se fijan en el contexto de los países OCDE, tenemos un sector del reciclaje que es parte de la mariposa de la economía circular, tanto para los ciclos técnicos como para los ciclos biológicos. Tenemos un país que el reciclaje apenas comienza a despegar, ¿no? Y creo que eso de alguna manera refleja la realidad de nuestra región.
En términos de generación de residuos, a contramano, ¿no? Chile es un país que genera cada vez más residuos. A nivel de residuos sólidos domiciliarios, si se fijan, dentro del contexto internacional, nuestro país, en la tabla que está arriba, es el que representa la mayor variación porcentual en términos del aumento de la generación de residuos domiciliarios. Eso habla del consumo, que ya nos decía Beatriz, que es el tractor de la producción, en fin. Por lo tanto, ese es el panorama, y ese es el panorama en que nos encontramos cuando comenzamos a diseñar la hoja de ruta de economía circular para nuestro país. Adicionalmente, importante es que dentro de la contribución nacional determinada, nuestro país se compromete, entre otras cosas, a desarrollar una hoja de ruta de economía circular. Es decir, teníamos un compromiso de las autoridades al interior de nuestro país, pero también ese compromiso se materializa a nivel internacional, en un compromiso internacional, y le da más peso a todo este proceso y a llegar a término respecto de su desarrollo. Eso es súper importante también. Vamos a entrar entonces en materia de economía circular y qué es lo que dice la hoja de ruta, ¿no? Ahí a la derecha ven un resumen de la estructura de la hoja de ruta de economía circular para Chile el 2040, con sus ejes, con sus objetivos, con las estrategias, tanto para los ciclos técnicos como biológicos. En fin, vamos a profundizar un poquitito más en eso. También incorpora las metas, en fin. Ahora entramos un poquito al proceso, ¿no? Es súper relevante el tema del proceso. Si se fijan, partimos a fines del 2019, finalizamos casi a fines del 2021, más de 2 años de desarrollo, tal como lo hemos escuchado y parece repetitivo, ¿no? Lo que han presentado los otros ponencistas, partimos con un estudio diagnóstico, mapeo de los actores clave, comenzamos los diálogos de discusión respecto de la estructura de la hoja de ruta, visitamos varias regiones del país también, llevando los diálogos al mundo regional, en fin. Me voy a detener un poquito más adelante respecto de esta estructura, ¿no? Hasta llegar el 2021 a su publicación. Eh, la gobernanza consistía fundamentalmente en un comité ejecutivo conformado, al igual que en las otras experiencias, por varios ministerios: Ministerio del Medio Ambiente, que él lideraba, el Ministerio de Economía, la Corporación de Fomento de la Producción, que es súper relevante a la hora de establecer una hoja de ruta de economía circular, y también la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático de Chile. Apoyan la Fundación Empresarial Eurochile como consultor y el Consensus Building Institute respecto de la experiencia que tienen para llegar a los consensos. Es difícil ponerse de acuerdo incluso con las definiciones, como decía Beatriz, respecto de lo que entendemos como economía circular. Se conformó un comité estratégico con representantes del sector público, con representantes del mundo municipal, de la escala local, con representantes de la sociedad civil. Por supuesto, la academia estuvo presente activamente en este comité estratégico. El sector privado también tenía un alto nivel de participación a través de fundamentalmente las distintas sociedades de fomento fabril y las asociaciones gremiales vinculadas de alguna manera también al mundo del reciclaje y la valorización de residuos, ¿no? Y también algunos expertos en economía circular. También se conformó un comité asesor internacional. No me detengo a leer cada uno de los participantes. Fueron relevantes respecto de ir, de alguna manera, guiando todo este proceso. Fundación Ellen MacArthur, Circular Chain, Citra, en fin, una serie de actores que nos fueron, de alguna manera, apoyando a modo consultivo respecto del andar en el marco del diseño de este instrumento de política pública. En ese contexto, también relevar el hecho de que cuando partimos con este proceso, se identificó, se vio respecto al diagnóstico que había una gran cantidad de iniciativas de economía circular, tanto del mundo público como del mundo privado, sueltas, ¿no? De todos empujando, cada uno por su lado, el tema de la economía circular, y se vio una oportunidad importante de integrar todos esos esfuerzos a través de un gran instrumento, y también se vio una gran oportunidad de conectar la agenda ambiental con la agenda productiva, ¿no? Eso es importante relevarlo porque eso le da fuerza a todo este proceso. Muchas organizaciones de todos los ámbitos quisieron participar del diseño y eso fue muy gratificante, ¿no?
La visión, fíjense, la visión es un país donde nada se desperdicia y todo se transforma para el cuidado de la vida. Esa es la visión que tiene la hoja de ruta de economía circular. Se basa, por supuesto, en estos tres principios: eliminar los residuos y contaminación desde el diseño, mantener los productos y materiales en uso la mayor cantidad de tiempo posible, generando estos círculos, y regenerar los sistemas naturales. Esos son los tres principios que considera esta hoja de ruta de economía circular. También considera metas y que están de alguna manera vinculadas o asociadas a indicadores, ¿no? Metas vinculadas a la generación de empleo. Ya vimos que los otros exponencistas nos contaron de que hay una oportunidad de generar empleo, metas al 2030, metas al 2040, metas de generación de residuos sólidos a nivel municipal por habitante en función de su disminución, compromisos de disminución, de disminuir la generación de residuos al 2030, al 2040, metas asociadas al PIB, vinculadas a la disminución de la generación de residuos y al aumento del PIB, es decir, desacoplar el PIB de la generación de residuos, metas de productividad material, aumento de la tasa de reciclaje al año 2040 a un 75%, en particular respecto a la tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales, aumento de un 30%, aumento de un 65% en 2040, en fin. Y eso vinculado también al mundo de los residuos orgánicos. Respecto de los ejes que tiene la hoja de ruta de economía circular, son estos cuatro, y parece que se me repite el discurso que han dado los otros ponencistas respecto de sus instrumentos, ¿no? Innovación circular es absolutamente necesario, todo lo que tiene que ver con la innovación, el desarrollo y más de tecnologías, en fin, que acompañe esta transición y que nos colabore con el cumplimiento de los compromisos que se establecen en este instrumento. Cultura circular, ya lo dijo Beatriz, nada de esto que nosotros estamos impulsando va a avanzar como queremos si es que la ciudadanía no está preparada para colaborar con este cambio y con la transición, ¿no? Por otro lado, no menos relevante es la regulación circular. Tenemos que generar un marco regulatorio asociado o que habilite el desarrollo de la estrategia de economía circular. Ahí me detengo un poquitito más adelante en cada uno de ellos. Y finalmente, territorios circulares. Todo esto tiene una bajada en algún territorio. Y ahí fundamentalmente hacemos un guiño a cómo llegamos a las municipalidades, los gobiernos, las regiones, las provincias, los municipios, en fin. Respecto de innovación circular y de manera muy por encima, ¿qué es lo que se busca? Visión de ciclo de vida, el diseño de productos, servicios y procesos, modelos de negocios circulares, las simbiosis circulares, valorización de los residuos industriales, por supuesto que se mantengan rotando en los procesos productivos y desacoplarnos de la extracción de materia virgen, ¿no? Financiamiento para proyectos de inversión circular, poniendo un foco en el financiamiento específicamente de este tipo de inversiones y proyectos y, por supuesto, la investigación, el desarrollo e innovación para la economía circular. Ahí la academia y la ciencia tienen un rol muy relevante. Para esto son 8 iniciativas y que se desglosan en 30 acciones específicas. Cuando pasamos al eje de cultura circular, transparencia y trazabilidad en torno a la gestión de residuos, súper relevante, visión de futuro en el monitoreo y el progreso hacia un desarrollo sostenible, foco del sistema educativo en las habilidades de economía circular y, muy importante, sensibilización medioambiental y estilos de vida sostenibles fundados en hábitos y prácticas circulares. Ya lo dijo Beatriz, el consumo es el tractor de la producción. Me gustó mucho esa frase, la anoté de Beatriz y la voy a seguir replicando de aquí en adelante. ¿Cómo se desagrega este eje? 6 iniciativas que se desglosan en 26 acciones específicas con su respectivo organismo que tiene que ejecutarla y los colaboradores, ¿no? El eje regulación circular, muy importante. Tenemos que tener un enfoque desde la lógica sanitaria para la gestión de los residuos con economía circular, los usos de instrumentos económicos, como por ejemplo la responsabilidad extendida del productor, que ya se ha mencionado harto, que es uno de los instrumentos que está dentro de este tipo de estrategia en los otros países que han presentado.
incentivos a la prevención y separación de residuos en origen, y ahí nos vinculamos, por supuesto, con las conductas, el cambio de conducta y paradigma de la ciudadanía en torno a diferenciar los residuos, y por supuesto también todo esto de la mano de estándares de cumplimiento de las regulaciones ambientales, que es lo mínimo, ¿no? Es el pie desde el cual partimos. Ahí esto se desglosa en 8 iniciativas y 35 acciones específicas. Me detengo un poquito más aquí. Respecto de la regulación, tenemos la ley de bolsas plásticas, la ley de responsabilidad extendida al productor, que baja los decretos de envase y embalaje, neumáticos fuera de uso, aceites, lubricantes, que ya están en vigencia. Por otro lado, estamos diseñando el decreto de metas de aparato eléctrico y electrónico junto con pilas, y también se dio inicio hace un poquito tiempo atrás el proceso de diseño del decreto de metas de red para baterías de plomo ácido. También tenemos una estrategia nacional de residuos orgánicos que se enfoca en los residuos orgánicos que generan o que manejan las municipalidades. Tenemos la hoja de ruta de construcción y demolición. Estamos apoyando fuertemente la discusión del proyecto de ley de orgánicos en el Congreso, asimismo el proyecto de ley de pérdida y desperdicio de alimentos, en fin. Se repite un poco el discurso en torno a lo que han dicho los otros ponencistas respecto de cómo hemos ido bajando un poco y aterrizando esto. Respecto de territorios circulares, ahí lo que buscamos es preferencia técnica a producción que permita cuidar y aumentar el capital natural del país en todas sus escalas a nivel territorial, infraestructura y equipamiento habilitantes muy necesario para el cumplimiento de las metas que se establecen dentro de este instrumento, y lo más importante, participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan su entorno, y eso tiene que ver un poco con validar de alguna manera los instrumentos que se desarrollan a nivel local y de alguna manera que estos tengan mayor sostenibilidad en su ejecución en el tiempo. Ahí solo detenerme, contamos con una guía metodológica desarrollada para orientar la transición hacia la economía circular a nivel municipal. Está publicada en la página, en el link de nuestra página de Economía Circular. Más adelante vienen los enlaces a través de los cuales ustedes pueden ver en detalle la información que yo estoy contándoles acá. Este eje se baja en 6 iniciativas y 31 acciones concretas. Y con esto ya estamos terminando. Esta es una lámina que no la mandé, María, en la presentación, pero te la voy a mandar ahora porque la incorporé en el último momento. Cómo estamos avanzando a través de un programa Transforma Corfo, que se hace cargo de alguna manera de hacer seguimiento e impulsar la implementación de la hoja de ruta de economía circular. Es decir, la misión de este programa es activar y articular a todos los actores para implementar la hoja de ruta de economía circular. Abajo hay un par de enlaces que dan cuenta un poco de, primero, qué es lo que es la Corfo, y respecto también del programa Transforma Economía Circular, que es de alguna manera la gobernanza que está impulsando la implementación y la ejecución de este instrumento en nuestro país. Y con eso estamos terminando la presentación para dejar un poquito de tiempo para recibir comentarios, consultas y dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente, bueno, creo que hemos llegado bien a los tiempos planeados. Agradezco a cada uno de los que han hecho sus presentaciones, a Nati, a Alejandro, Beatriz, Laura y Pablo. Permítanme decirles que para que todos tengamos y compartamos la misma información, hemos tenido casi 500 inscriptos en este webinar. Como ustedes saben, no todos los que se inscriben luego están presentes, pero bueno, esto primero da un indicio de la visibilidad que alcanzan este tipo de presentaciones, pero hemos llegado a tener más de 120 participantes en forma directa, con un promedio de 100. Así que creo que la idea inicial ha tenido un buen resultado. Destacar entonces, la mayoría de los que siguen nuestras presentaciones vienen del campo del sector de residuos. Y sabemos que el sector de residuos es un protagonista
destacado y central en la economía circular, pero por supuesto no es el único y no se resume en títulos, sino en contenidos, y esto es lo que hemos querido hacer en el día de hoy, es desarrollar esos contenidos, hablar de las dificultades, en un tema que no es nuevo, porque en definitiva de la economía circular ya, bueno, uno puede citar a Pearce y Turner, que en los años 90 desarrollaron ya todos los lineamientos básicos de la economía circular, y me parece de que, y ellos en su trabajo ya en aquellos tiempos, tomaban como un marco conceptual la idea de que todos compartimos un mismo planeta, ¿no es cierto? Bueno, muchos de los doctores, entre ellos Kenny Boulding, que realizó aquella obra maravillosa de la nave espacial Tierra, en el que, bueno, detallaba que todos y cada uno de nosotros somos tripulantes de esa nave espacial que va hacia un destino común, el destino común de todos los habitantes de la Tierra, y cuando digo los habitantes, hablo de los organismos vivos, como decía Shenlow, de Gaia, en el que todos nos debemos a esta interacción y a garantizar esa vida sana que está incorporada a muchas de nuestras constituciones, pero que es una obligación permanente. Saber que estamos en un proceso crítico en el que todos somos testigos y protagonistas de una cuarta revolución industrial, y para que esa cuarta revolución industrial dialogue y se nutra de la economía circular, necesita que esa cuarta revolución industrial cambie los conceptos de las tres previas, ¿no? Y entonces esa va a ser la condición, que es el rol de la economía circular, aportar a este cambio de visión, este cambio de pensamiento, de no repetir los procesos que nos llevaron al estado crítico que tiene nuestro planeta. Creo que nuestra región se ha puesto los pantalones largos, no todos estamos a un mismo nivel de desarrollo, pero en una región cuya economía se basa principalmente en la producción de materias primas, creo que es fundamental precisar los alcances y desarrollo de la economía circular, porque la economía circular no debe ser de ninguna manera aquello que restringa los intercambios y que detenga el progreso de nuestro país. Tenemos un rol importante, y ese rol lo vamos definiendo en cada uno de los países, y me parece también sumamente importante la incorporación de la cátedra de la NATRI, porque, bueno, quizás nos van a ayudar a no repetir errores, que de esto muchas veces se trata, ¿no es cierto? De alguna manera creo que estamos todos comprometidos a que esta transición lo que termine es garantizando niveles de equidad que hasta el momento el planeta no nos da, y esa va a ser, creo yo, una de las condiciones básicas para demostrar que la economía circular pueda ser exitosa. De alguna manera, ya lo han dicho muchos, Pearce, McDonough, Browmer, que debemos copiar. No hay residuo. El residuo es un nutriente de un nuevo proceso biológico. Debemos entonces copiar este metabolismo biológico, intentar desarrollar un metabolismo industrial con la participación de todos los sectores. No sé si, María, hay alguna pregunta o alguna cosa que responder. No, las preguntas ya fueron respondidas por el chat, así que no quedaron preguntas pendientes. Bueno, invitarlos a compartir nuestras actividades desde el Centro Regional de IGUA en Latinoamérica, desde nuestro centro de excelencia. Y bueno, vamos a estar repitiendo estas experiencias, y nuevamente, muchísimas gracias por la participación y seguimos conectados. Si no nos vemos, que tengan unas felices Navidades. Hasta siempre.
y hasta la próxima. Gracias, Atilio. Gracias a todas y todas. Buena tarde. Gracias. Gracias, Chao, buenas chao. tardes. Gracias a todos y a todas. Chao, Bien. Vale. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Hasta la próxima.